Radio Adventista, la voz de la verdad. Momento de lección de Escuela Sabática. Muy bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy jueves 10 de noviembre. La lección de hoy se titula Primicias de los que durmieron. Oremos. Dios y Padre que mora en los cielos, Señor, alabado sea, Señor, su sagrado nombre. Gracias, Dios eterno, por su infinita gracia y misericordia. Gracias, Señor, por este privilegio de recibir estas clases para que aprendamos a comprenderle, a esperarle y a hacer su voluntad. Señor, suplicamos su dirección, sabiduría para el estudio y a poderlo aplicar en nuestro diario vivir. No merecemos nada, pero en los méritos de nuestro Señor Jesús lo suplicamos. Amén. Primicias de los que durmieron. O sea, primicias de los que murieron. Cuando el Señor Jesús, utilizando a Moisés para que sacara a su pueblo de la servidumbre en Egipto, Dios le dio a Moisés, dentro de las 7 fiestas judías, una, que es la número 3, que se encuentra allí en Levítico 23, versículo 10, la cual nos dice: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová, para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Y el día que ofrezcas la gavilla, ofreceréis un cordero de 1 año, sin defecto, en holocausto a Jehová. Por más de 1000 años, el pueblo de Israel estuvo celebrando esta fiesta, la fiesta de las primicias. ¿Qué es lo que estaba haciendo Dios a través de esta fiesta? ¿Qué quería que su pueblo recordase siempre? Con los primeros frutos, porque se daba lo mejor, se traía lo mejor de la cosecha, porque habían muchos que tenían parcelas, muchos, y todos debían traer de lo que la tierra les había producido. En este caso era la cosecha de la cebada,
que al madurar se echaba suerte, porque todos querían que de su parcela se cortara la gavilla que se iba a presentar ante Dios. Pero el sumo sacerdote lo que hacía era echaba suerte sobre los nombres de los dueños de esas parcelas, y le era indicado que había que cuidar ese terreno, no cortar que animal ni gente entrase allí. ¿Por qué? Porque de allí se iba a cortar la gavilla. Esta fiesta, recordemos cómo la celebraban, porque eso mismo ocurre con el Señor Jesucristo. El sumo sacerdote no sabía de antemano en cuál terreno iba a cortar la gavilla, sino el día de la Pascua, que eran 2 días antes. Allí se anunciaba sobre qué terreno se iba a cortar la gavilla, y el dueño de esa porción de tierra debía cuidarla de que los animales no entrasen, ni personas, a cortar. ¿Por qué? Porque, todo judío sabía que tenían que primero cortar la gavilla para Dios. ¿Qué representaba esto? Que la gavilla, la primera espiga que se cortaba, estaba representando al Cordero de Dios, al Hijo de Dios, el que había de morir por la raza humana. Así es que la gavilla, el sumo sacerdote, 2 días después de la Pascua, la celebraban. ¿Qué hacía el sumo sacerdote? El sumo sacerdote tenía que ir temprano a cortar esa gavilla, y él tenía que saber cuánto tiempo le iba a tomar en ir y regresar, porque debía regresar antes de las 9 de la mañana. ¿Por qué? Porque a las 9 de la mañana, en el servicio matutino, es cuando el sumo sacerdote ofrecía esta ofrenda en el altar. Así es que todo eso era un símbolo de lo que iba a acontecer cuando el Hijo de Dios, el Cordero Pascual, la gavilla, tenía que presentarse ante su Padre. Recordemos que la Pascua nos recuerda la muerte del Cordero. Los panes ácimos, que es la segunda fiesta, nos recuerda al Salvador inerte, muerto en la tumba de José. Pero la fiesta de los panes, de las primicias, representaba al Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, resucitando para vida eterna. Él llegó a la tumba, fue puesto en la tumba con una naturaleza humana, cargado de los pecados de nosotros. Pero cuando Él resucita, cuando la primicia, la gavilla el fruto de cebada era cortado, el primero que era cortado representaba al Mesías, al Salvador, el cual estaba volviendo a la vida
Pero no solamente cortó una espiga, sino que cortó muchas. ¿Por qué? ¿Qué representaba ello? Porque nos dice también la palabra que el Señor Jesús depuso su vida, murió, pero al tercer día fue llamado de nuevo de la tumba a la vida y fue el primero. Pero en la gavilla es un manojo donde hay varias espigas, en este caso de cebada, y en ese manojo, después de que el primero fue arrancado, que era nuestro Señor Jesucristo, luego hubieron más espigas cortadas, los cuales representaban a aquellos mártires que en el transcurso de su vida habían muerto por amar a Jesús, predicar a Jesús. Así es de que el resto de la gavilla representa a aquellos hijos de Dios que perseveraron hasta la muerte. Así es como el Señor representa las primicias, las cuales cuando el Señor Jesús murió, fueron marcadas las tumbas con el terremoto. Pero cuando el Señor Jesús resucitó, esos cuerpos volvieron a la vida, pero no a una vida terrenal como la nuestra, sino que ellos volvieron a la vida como la que tendremos cuando el Señor Jesucristo regrese por segunda vez, con cuerpos incorruptibles. Si morimos enfermos, no vamos a resucitar de la misma manera, sino vamos a resucitar con cuerpos sanos, perfectos, para vivir con el Señor por la eternidad. Así es de que esas primicias, de la cual la primera es Jesús, luego después, los que siguen son los rescatados de la muerte, del sepulcro, para nunca más morir. Ellos son las primicias, de los cuales usted y yo también, un día, si dormimos y morimos, y hemos hecho la voluntad del Señor Jesús, seremos despertados a la final trompeta, porque los muertos en Cristo resucitarán primero. Por eso dice allí, la ofrenda de las primicias era una antigua práctica agrícola israelita con un profundo significado religioso. Eso es lo que les he estado explicando. Pero vemos aquí que ¿por qué esas primicias? ¿Cuándo y a qué horas eran presentadas? ¿En qué lugar? Esas primicias, la primera que se cortó para hacer ese manojo, nos representa la vida de nuestro Señor Jesucristo, que Él, siendo Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó tomando forma de siervo semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, muriendo en una cruz. ¿Qué nos dice todo esto? Que lo que todo esto anunciaba, estaba mostrándonos lo que iba a acontecerle al Hijo de Dios. Además de ello, como les dije, ¿a qué hora será presentado esta ofrenda? A las 9 de la mañana, en el servicio matutino. Allí se ofrecía. ¿Qué representan todas esas gavillas? Todas esas espigas de cebada. Cada una de ellas representaba
a un hijo de Dios que dio su vida y que fue llamado a despertar para estar con Jesús allá en el santuario celestial. Así que esas primicias de los que durmieron es Jesús. Él es el primero, porque Él es la resurrección y la vida. Nos dice allí en la lección que las primicias eran un reconocimiento sagrado de Dios como el proveedor misericordioso, que les había confiado a sus mayordomos la tierra donde crecían los cultivos que estaban a punto de ser cosechados. Entonces vemos, la primicia es un reconocimiento a Dios como el proveedor misionero y misericordioso, Según Wayne Grudem, al llamar a Cristo las primicias, Pablo utiliza una metáfora de la agricultura para indicar que seremos como Cristo. Así como las primicias o la primera degustación de la cosecha madura muestran cómo será el resto de la cosecha para ese cultivo, así Cristo, como las primicias, muestra cómo será nuestro cuerpo resucitado cuando en la cosecha final de Dios nos resucite de entre los muertos y nos lleve ante su presencia. Eso está en Grudem Systematic Theology, página 615. Vale la pena recordar que Jesús salió de la tumba con un cuerpo humano glorificado, pero todavía llevaba las marcas de la crucifixión. ¿Significa esto que los hijos de Dios resucitados también llevarán las marcas físicas de sus propios sufrimientos? En el caso del apóstol Pablo, todavía llevará en su cuerpo glorificado el agua. Según dice Wayne Grudem, allí en la lección, al llamar a Cristo las primicias, Pablo utiliza una metáfora de la agricultura para indicar que seremos como Cristo. Así como las primicias o la primera degustación de la cosecha madura muestran cómo será el resto de la cosecha para ese cultivo. Así, Cristo, como las primicias, muestra cómo será nuestro cuerpo resucitado cuando en la cosecha final de Dios nos resucite de entre los muertos y nos lleve ante su presencia. El Señor Jesús dice que es primicia de los que durmieron, es hecho. Porque Él resucitó teniendo un cuerpo, pero cuerpo perfecto, ya no como cuando durmió, que cargado con los pecados del mundo. Ya no. Será sin pecado. Así todos nosotros que morimos reconociendo nuestro pecado, aceptando al Señor Jesucristo y con alguna deficiencia corporal, cuando el Señor nos resucite, ya no resucitaremos así, sino con cuerpos perfectos, limpios, puros. Y las primicias nos están indicando eso, porque cuando el Señor Jesús ascendió a los cielos, llevó consigo las primicias de los que durmieron, los que resucitaron y se presentaron ante la gente testificando que el Señor Jesús había resucitado. Así esas primicias nos señalan a seres humanos transformados que en el día postrero, así como estas primicias salieron del sepulcro con cuerpos perfectos, así seremos nosotros también transformados, porque nuestra primicia, nuestro ejemplo es el Señor Jesucristo. Vale la pena recordar que Jesús salió de la tumba con un cuerpo humano glorificado, pero todavía llevaba las marcas de la crucifixión. ¿Por qué?
¿Significa esto que los hijos de Dios resucitados también llevarán las marcas físicas de sus propios sufrimientos? En el caso del apóstol Pablo, todavía llevaba en su cuerpo glorificado el aguijón de la carne. Dice, todavía llevará en su cuerpo Pablo, en su cuerpo glorificado el aguijón en la carne. ¿Cuál era el aguijón que tenía Pablo? Se cree que fue la vista. Y las marcas del Señor Jesús que él llevó. No, ya no estarán en el cuerpo de él. Por eso las lleva el Señor Jesús. Las marcas en sus manos, en su costado, en su cabeza, en sus pies. Él las lleva por nosotros. Hasta su muerte, Pablo había de llevar en su cuerpo las señales de la gloria de Cristo en sus ojos, que fueron enceguecidos por la luz celestial. Pero esto no significa que él o cualquier otro de los redimidos glorificados resucitarán con las marcas de sus propios sufrimientos. En el caso de Cristo, siempre llevará las señales de esa crueldad. Él siempre la llevará. Cada grabado de los clavos contará la historia de la maravillosa redención del hombre y del costoso precio por medio del cual fue adquirida dicha redención. Sus trazas son las que nos garantizan, o sea, sus marcas son las que nos garantizan que todas nuestras marcas desaparecerán para siempre. Primicias de los que durmieron es Cristo. Con él trajo a muchos cautivos, redimidos y salvados por la eternidad. Y mire lo que nos dice el consejo del Espíritu de profecía. Cristo resucitó de entre los muertos como primicia de aquellos que dormían. Estaba representado por la gavilla agitada, y su resurrección se realizó en el mismo día en que esa gavilla era presentada delante del Señor. ¿A qué hora será presentada? A las 9 de la mañana, a la hora del servicio matutino. A esa hora, el sumo sacerdote debía presentarla a Dios. A esa hora, el Señor, el primer día de la semana, se estaba presentando ante su Padre y preguntándole que si había sido completo su sacrificio. Y el Padre le dijo, fue completo. Y entonces se abrazaron el Padre y el Hijo. Y sigue diciéndonos, se juntaban las primeras espigas de grano maduro de los campos de la mies, y cuando la gente subía a Jerusalén para la Pascua, se agitaba la gavilla de primicias. ¿Cuáles eran esas primicias? De cebada, como ofrenda de agradecimiento delante de Jehová. No podía ponerse la hoz a la mies para juntarla en gavillas antes que esa ofrenda fuese presentada. La gavilla dedicada a Dios representaba la mies. Así también Cristo. Las primicias representaban la gran mies espiritual que ha de ser juntada para el reino de Dios. Su resurrección es símbolo y garantía de la resurrección de todos los justos muertos. Eso está en el Desear de todas las gentes, página 729. El valor que Dios atribuye a la obra de sus manos, el amor que tiene por sus hijos, se revelan en el don que dio para redimir a los hombres. Adán cayó bajo el dominio de Satanás, trajo el pecado al mundo y por el pecado la muerte. Dios dio a su Hijo unigénito para salvar al hombre. Lo hizo para poder ser justo y con todo el justificador de todos los que aceptan a Cristo. El hombre se vendió a Satanás, pero Jesús volvió a comprar a la especie humana. Vosotros no os pertenecéis. Jesús os ha comprado con su sangre. No sepultéis vuestros talentos en la tierra, usadlos para Él. Sea cual fuere la ocupación en que estéis empeñados, llevad con vosotros a Cristo. Si encontráis que estáis perdiendo vuestro amor por vuestro Salvador, abandonad vuestra ocupación y decid, aquí estoy mi Salvador. ¿Qué quieres que haga? Él os recibirá con bondad y os amará sin reservas. Perdonará
abundantemente, pues es misericordioso y paciente, y no quiere que ninguno perezca. Nosotros y todos los que tenemos, y todo lo que tenemos pertenece a Dios. No debiéramos considerar un sacrificio al darle el afecto de nuestro corazón. El mismo corazón debería serle entregado como ofrenda voluntaria. Eso es Mensaje para los Jóvenes, página 67. Así que, como dice al final de la lección, Cristo llevará por siempre las cicatrices de su crucifixión. ¿Qué revela eso sobre el amor de Dios por nosotros y cuánto costó salvarnos? ¿Cómo muestra también cuánto ha invertido la deidad para salvarnos? Valoremos todo lo que el cielo ha hecho. Valoremos lo que el Padre, el Hijo y el Espíritu han hecho por amor a la humanidad. Digámosle al Señor gracias y seamos obedientes. Que el Señor les bendiga. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de Lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.